Hola a todos. Aquí hay otra. Comentario invitado, entiendo tu confusión. Teníamos planeado que la enorme mano pálida guiara a Naruto hacia ese recuerdo específico que pertenece a su maestro. Pero cambiamos de opinión y queremos que seres como dioses y aones tengan la menor presencia posible. Así que lo planteamos así. La idea de la memoria de Jiraiya. Queríamos que Naruto supiera lo grandioso que es su nombre tras recuperar su pasado. Como dijimos en el resumen, nadie, es decir, nadie, puede ayudarlo a recuperar sus recuerdos, excepto uno, y lo ha estado siguiendo constantemente desde el principio. Disculpen si esto no es suficiente, porque no podemos explicar más sin revelar algunos detalles. Aviso legal. No tenemos ninguna franquicia. Simplemente nos encanta ser creativos. Capítulo 8. En las profundidades del inframundo, donde el aire estaba impregnado del aroma a tierra y los ecos de las lejanas máquinas mineras, los mineros de Belobog acababan de recibir una segunda oportunidad. El enorme derrumbe que amenazaba con enterrarlos vivos había sido milagrosamente evitado por un joven llamado Naruto. Naruto, con las extremidades extendidas y el rostro sereno tras el sueño, yacía acurrucado en el regazo de Natasha. Era la viva imagen de la satisfacción y el agotamiento, un marcado contraste con la agitación que acababa de desatarse. Se había lanzado al caos, un torbellino de energía dorada y determinación inquebrantable, limpiando los escombros él solo y rescatando a todos los mineros atrapados. Lo habían aclamado como un héroe, con una gratitud sincera. Pero la paz era frágil. Se quebró con el pesado paso de las botas blindadas. Los guardias melena plateada, con rostros sombríos bajo los cascos, descendieron sobre ellos como un frente tormentoso. Eran los representantes del supramundo, del rígido orden de Belobog, y su presencia era como una manta sofocante. ¿Qué significa esto? La voz de Natasha era baja, con un tono peligroso. Apretó el agarre de Naruto. Un instinto protector se impuso a su habitual compostura pragmática. Por la autoridad de los arquitectos, el individuo conocido como Naruto debe ser aprehendido, anunció un capitán, con una voz tan fría como el metal de su armadura. La mirada de Natasha se agudizó de rabia. Apretó a Naruto con más fuerza, enredando los dedos en su pelo rubio y puntiagudo. ¿Aprehendido? ¿Con qué cargos? Su voz era aguda, afinada por años de lidiar con la injusticia. Eso no importa. Lo van a llevar a interrogatorio. Las palabras del capitán fueron inflexibles, sin lugar a discusión. ¿Interrogatorio? ¿Para qué? Acaba de salvar innumerables vidas. Un minero, con el rostro manchado de mugre y alivio, dio un paso al frente, con la voz llena de indignación. Otros se unieron a él, sus murmullos de protesta se convirtieron en un coro de desafío. Formaron una fila suelta frente a Natasha, con las manos nudosas apretadas en puños. Es un héroe. Déjenlo en paz. Gritó otro. Los guardias permanecieron impasibles. Háganse a un lado. Si no cumplen, se les aplicará la fuerza necesaria. Sus voces eran frías, carentes de empatía. Para nada, dijo Natasha, sujetando firmemente a Naruto. Está exhausto y necesita descansar. No lo llevarás así. Los guardias avanzaron. Uno se abalanzó sobre Naruto. Sin dudarlo, la mano de Natasha se disparó, agarrando la muñeca del guardia con una fuerza sorprendente. Él gruñó, intentando soltarse, pero ella lo retuvo con firmeza. El guardia principal, con el rostro oculto por un casco, permaneció impasible. Debe ser arrestado. Hágase a un lado, doctor. No lo toques. Susurró. Ignorando la advertencia en sus ojos, un guardia se adelantó para llevarse a Naruto. El agarre de Natasha se volvió de acero, con los nudillos blancos mientras se negaba a soltarlo. Ha tenido una experiencia terrible. Necesita descansar. Ella lo atrajo hacia sí, esperando que la ferocidad de su instinto protector los alejara. Pero los guardias de melena plateada no se dejaban llevar por las súplicas ni las emociones.
Estaban entrenados para seguir órdenes. Se movieron con una eficiencia experta, agarrando con fuerza los brazos de Natasha. Una mano fría agarró el brazo de Naruto, intentando apartarlo. Protege a Naruto. No dejes que esa escoria del supramundo gane. Los mineros del inframundo, aún doloridos pero vivos, avanzaron con furia y afán protector. Un coro de gritos estalló, una mezcla de miedo y rebelión. Estaban listos para luchar por el joven que lo había arriesgado todo por ellos. Al frente estaba Oleg, con su cabello blanco enmarcando austeramente sus ojos ardientes. Se abrió paso entre la multitud con los puños apretados. ¿Qué significa esto? Rugió, con la voz resonando con la fuerza de un guerrero experimentado. Nos salvó. Arriesgó su vida por nosotros mientras tú no estabas a la vista cuando las minas se derrumbaban. No hiciste nada para ayudarnos. Este chico arriesgó su vida por nosotros, ¿y ahora lo arrastras? ¿Para qué? Su voz estaba cargada de ira y una intensa sensación de injusticia. Los demás hombres que habían luchado junto a Naruto, con la ropa rasgada y los rostros magullados por el accidente minero, compartían sus sentimientos. Avanzaron junto a Oleg, un grupo variopinto de mineros curtidos que se enfrentaban a la disciplinada fuerza de los Melena Plateada. No lo dejaremos ir sin luchar. Más compañeros de Oleg, curtidos por años de penurias en el inframundo, se unieron a él, formando una barricada improvisada entre los guardias de Melena Plateada y la entrada a las minas. No eran soldados entrenados, pero los impulsaba una lealtad férrea y una indignación justificada. Los puños de Oleg volaron, golpeando las figuras acorazadas de los guardias con una fuerza demoledora. Los demás mineros siguieron su ejemplo, con sus armas improvisadas resonando contra los escudos de Melena Plateada. Fue una pelea caótica, una lucha desesperada contra una fuerza abrumadora. Los guardias, indiferentes a sus ataques despiadados, se movieron con brutalidad practicada. Hicieron retroceder a los mineros, con sus escudos formando un muro impenetrable y sus porras golpeando con dolorosa precisión. La gente gritaba de dolor, retrocediendo mientras los guardias avanzaban con rostros sombríos e inflexibles. Incluso con la fuerza de Oleg, los mineros no eran rival para los soldados entrenados. Natasha, con el corazón latiéndole con fuerza, se vio obligada a soltar al guardia que forcejeaba cuando otro se movió para sujetarla. Se defendió con fiereza, y sus conocimientos médicos se tradujeron en puntos de presión y golpes sorprendentemente efectivos. Pero fueron demasiados. La apartaron a un lado, tropezando y agarrándose a la áspera pared de la caverna. Oleg luchó con una furia desesperada, alimentada por su amistad con Naruto y la cruda injusticia de la situación. Asestó un golpe contundente a un guardia, dejándolo tambalearse, pero otro contraatacó de inmediato. Una rápida patada en las costillas que lo derribó. Jadeó, sin aliento. Ignorando las súplicas y a la gente que forcejeaba, dos guardias finalmente alcanzaron a Natasha. Con suavidad, pero con firmeza, apartaron a Naruto de su regazo. Ella gritó, extendiendo la mano hacia él, pero sus dedos solo alcanzaron el aire. Naruto se movió levemente en sueños, con el ceño fruncido, pero no despertó. Finalmente, con un último y brutal empujón, los guardias de Melena Plateada rompieron la línea de mineros. Se alzaron triunfantes, sus cuerpos acorazados proyectando largas sombras sobre las maltrechas figuras tendidas en el suelo. Naruto, aún inconsciente, colgaba flácidamente de las manos de un guardia. El capitán, con su voz resonando con fría autoridad, se dirigió a la multitud. Esta es una última advertencia. No interfieran con las operaciones de los arquitectos. Su interferencia no será tolerada. No necesitó dar más detalles. Todos comprendían la amenaza implícita. La autoridad del supramundo era absoluta. Los guardias dieron media vuelta y marcharon de vuelta hacia los límites de la ciudad de Belobog, con sus botas crujiendo sobre la piedra suelta. Naruto, el héroe del inframundo, había desaparecido.
Ole yacía en el suelo, con el pecho dolorido, observando cómo se asentaba el polvo tras su partida. Natasha, con el rostro delineado por la preocupación y una furia silenciosa. Se hizo el silencio, roto solo por los sollozos de los heridos y las respiraciones entrecortadas de quienes habían luchado. El aire se impregnaba de una amarga mezcla de desesperación e ira justificada. Se habían salvado de las profundidades de la mina, solo para recibir otro golpe de la mano insensible del mundo exterior. Y Naruto, el niño que los había salvado a todos, estaba ahora en sus manos, por razones que ni siquiera podían comprender. El resonante golpeteo de botas metálicas sobre la piedra fue lo primero que Naruto registró. Gimió, con la cabeza palpitante como un melón pateado, y sus extremidades pesadas e inertes. Lo último que recordaba era una oleada de agotamiento que lo invadía tras la dura experiencia en las minas. Había agotado sus reservas de chakra y fuerza física, esforzándose al máximo para despejar el derrumbe y sacar a esos pobres seres de la oscuridad. La cálida mano de Natasha en su cabello fue lo último que recordó antes de que el olvido lo reclamara. Parpadeó, esperando las duras y parpadeantes luces de los túneles mineros, el aire cargado de polvo y los rostros ansiosos de los mineros que acababa de rescatar del abismo. En cambio, se encontró con una luz suave y cálida que se filtraba a través de los paneles de vidrio esmerilado. Esta habitación estaba limpia, incluso estéril, con superficies pulidas y el destello del metal frío. Una mesa, 2 sillas y una sola ventana en lo alto de la pared. Una ventana demasiado pequeña para escapar. Tenía las manos y los pies encadenados, lo que le impedía moverse. Tiró de ellos, el frío metal se le clavaba en la piel. ¿Dónde estaba esta vez? ¿Y por qué? Su cuerpo protestó con un coro de dolores y rigidez. Esto era diferente. La sala de interrogatorio en la que había estado, tras despertar inexplicablemente en este mundo extraño y gélido, había sido fría, estéril y, francamente, aterradora. Esta era francamente, acogedora. Se pasó la mano encadenada por su cabello rubio, eternamente rebelde, mientras sus ojos azules observaban cada detalle de su entorno. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? ¿Qué demonios? Graznó, con la voz ronca por la falta de uso y el cansancio. ¿Dónde estoy? La puerta se abrió con un clic y entraron 2 figuras con rostros sombríos. Vestían los uniformes blancos inmaculados y las sombreras plateadas de los guardias melena plateada, los ejecutores de la administración del supramundo de Belobok. El más alto de los 2, un hombre de mirada acerada, dio un paso al frente y sacó un datapad. ¿Eres Naruto? Dijo el más alto con otra placa de datos, su voz fría y carente de calidez. Naruto echó la cabeza hacia atrás. Las cadenas tiraban incómodamente. Sí, soy yo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy encadenado? El guardia más bajo se burló. Silencio, criminal. Estás bajo la custodia de la administración del mundo Belobok. Serás juzgado por tus transgresiones. Naruto, dijo con voz entrecortada y sin calidez. Estás detenido bajo sospecha de interferencia no autorizada e incitación a disturbios en el inframundo. Naruto parpadeó. Inquietud. Les salvé la vida. Ese derrumbe los iba a matar a todos. Se aferró a las cadenas, con la furia burbujeando bajo su agotamiento. Los saqué a todos, a cada minero. Pregúntales. Pregúntales a Natasha. El guardia con el datapad arqueó una ceja, sin alterar su expresión. Estamos al tanto de sus acciones dentro de las minas. Sin embargo, su presencia allí, su interferencia con los protocolos de seguridad y la estructura social establecida, todo está bajo investigación. ¿Protocolos de seguridad? Balbuceó Naruto. El protocolo de seguridad estaba esperando a que todo el maldito lugar se derrumbara. Lo vi, sentí el temblor. Iban a morir. No iba a quedarme de brazos cruzados. El guardia alto golpeó la placa de datos, examinando con la mirada la información mostrada.
Sus acciones, aunque aparentemente benévolas, representan una amenaza para el orden establecido. Posee una firma energética inusual. Una que requiere investigación bajo la autoridad de los arquitectos. ¿Los arquitectos? Naruto frunció el ceño. Sabía de ellos. Natasha y Bache le habían dicho una vez que eran los enigmáticos seres que forjaron el destino de Belobog desde su posición privilegiada. ¿Qué les importa? Soy un tipo normal, yo salvé gente. Tu poder no es normal, recluso, espetó el guardia más bajo, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada de energía. Es disruptivo. Potencialmente peligroso. Serás juzgado ante un panel de jueces. Su frustración crecía con cada palabra cuidadosamente elaborada y burocrática. Pensó en los mineros, sus rostros aterrorizados y la desesperada esperanza que había visto en sus ojos mientras los rescataba. Pensó en la dulce sonrisa de Natasha al recostar la cabeza en su regazo justo antes de esto. Intentó recordar el último de los acontecimientos, el destello plateado y los gritos, pero todo era demasiado borroso. Tu posición es muy inusual y te conviene ser obediente. No cometas actos imprudentes. El guardia alto lo afirmó con claridad una vez más mientras miraba fijamente a Naruto. A Naruto se le atascó la respiración. Recordó los rostros frenéticos de los mineros, la gratitud en sus ojos al ser rescatados de los escombros. Recordó el agradecimiento entre lágrimas de Natasha, su alivio palpable. ¿Cómo podía ser un crimen salvarlos? Pero la gente del inframundo, empezó, con la voz impregnada de una súplica desesperada. ¿Vieron? ¿Saben lo que pasó? Te lo dirán, solo intentaba ayudar. El guardia alto negó con la cabeza. El testimonio del inframundo se considera poco fiable. Su historial de disidencia e insubordinación hace que sus opiniones sean irrelevantes. Tu destino lo decidirán solo los arquitectos y la administración de Belobog. A Naruto se le encogió el corazón. Entonces comprendió la escalofriante realidad de su situación. No lo juzgaban por lo que hacía, sino por lo que era. Su poder aparentemente ilimitado, su desconocida firma energética, lo convertían en una amenaza, una anomalía que había que contener y controlar. Miró a su alrededor la habitación estéril, con la mandíbula apretada. El agotamiento era un velo, y el hambre, un dolor aún mayor en sus entrañas. Pero algo más se agitaba en su interior, una chispa familiar de desafío. Podrían haberlo despojado de su libertad, pero no lo doblegarían. Sostuvo la mirada de los guardias melena plateada. Sus ojos azules ardían con un fuego inquebrantable. Con prueba o sin ella, dijo en voz baja y resonante, no seré la marioneta de nadie. Todos deberían saberlo. Puede que me encadenen las manos, pero no pueden encadenar mi espíritu. Se produjo un silencio mientras ambos lados no permitieron que sus miradas se miraran con malos ojos. La gente del inframundo intentaba detenernos, ¿sabes? El guardia más alto, un hombre corpulento con el ceño fruncido, habló por primera vez con fastidio. Sus palabras fueron planas y acusadoras. Intentaron razonar con nosotros, nos dijeron que eras inocente. Nos costó un esfuerzo considerable someterlos. Tus acciones han causado un gran alboroto. A Naruto se le encogió el corazón. No le sorprendió que intentaran ayudar. Los mineros a los que ayudaba eran buenas personas, gente a la que había llegado a querer. Estaba furioso con estos guardias por haberles hecho daño. ¿Les hicieron daño? Esa gente me ayudó, eran buenas personas, ¿por qué les harían daño? Les gritó a los guardias con ira. Fue recibido con silencio. Los guardias se miraron entre sí y luego simplemente se dieron la vuelta. Su caso está siendo revisado. Se le informará de nuestros hallazgos, declaró fríamente el guardia más bajo, y luego ambos salieron de la habitación. ¿A dónde crees que vas? Estaba lleno de rabia, no iba a dejar pasar las cosas sin más. ¿Crees que me rendiré después de lo que me acabas de decir? Los guardias, ajenos al cambio en su comportamiento, simplemente lo ignoraron. Eso fue todo.
El último resquicio de razón se hizo añicos. Años de entrenamiento, endurecidos por incontables batallas, afilados hasta el filo de una navaja por el fuego de su voluntad, afloraron a la superficie. Naruto ni siquiera pensó. Actuó. Oye. Su cuerpo se movió con una velocidad que los sorprendió incluso a él. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, antes de que pudieran alzar las manos para defenderse, se retorció, y las cadenas de hierro se rompieron como ramitas. Con un grito gutural, alimentado por una rabia pura y sin adulterar, atacó. Su primer puñetazo impactó en la mandíbula del guardia más cercano, estrellándolo contra la pared, inconsciente. Apenas percibió el golpe sordo. Giró, un borrón de movimiento furioso, y el segundo puñetazo impactó en la cara del guardia restante. El repugnante crujido de huesos resonó en la pequeña habitación. Ese guardia siguió al primero hasta el olvido. Estaba sin aliento, con el pecho agitado, sus extremidades gritaban en protesta. No le importaba. El agotamiento, el dolor, se veían eclipsados por una furia justiciera que lo consumía. Se tambaleaba, su cuerpo aún clamaba por descanso, pero sabía que no podía quedarse. Todavía no. No cuando su preciada gente estaba en peligro. Se tambaleaba, respirando agitadamente, mientras salía a trompicones de la sala de interrogatorios. No tenía fuerzas para un combate a muerte, pero sí suficientes. Su mirada recorrió los rostros atónitos de los oficiales melena plateada que estaban al otro lado de la puerta, con el rostro inexpresivo por la incredulidad. «Escúchame bien», dijo con voz ronca, pero llena de una peligrosa convicción. «¿Te acercas de nuevo a ellos, los tocas, o piensas siquiera en meterte con mi querida gente? Lo pagarás fatal». Los demás guardias afuera mantenían la guardia en alto, pero permanecían impasibles. Su silencio solo alimentaba su determinación. Estaba atrapado, vulnerable y solo. Pero también era Naruto Uzumaki, un hombre que siempre había encontrado la manera, sin importar lo insuperables que fueran las probabilidades. No se rendiría. Lucharía y les haría entender que salvar vidas no era un delito, simplemente era su identidad. Y ninguna administración de Belobog, ningún arquitecto, podría cambiar eso. La lucha por su libertad y por la reivindicación de sus acciones apenas comenzaba. El frío penetrante del calabozo se le metió en los huesos a Naruto, un marcado contraste con la habitación que tenía bajo la clínica. Solo piedra fría, el olor metálico de maquinaria invisible y el silencio opresivo que parecía resonar con juicio. «Maldita sea», murmuró, y el sonido resonó en el espacio desolado. Yacía despatarrado en el frío suelo, mirando la única y estrecha ventana. Ofrecía un pequeño trozo de cielo de una palidez imposible, reflejo de la desolación de su propio corazón. Era la segunda vez que lo encerraban en una celda en este nuevo y extraño mundo, un mundo del que apenas tenía una comprensión superficial. Después de golpear a un grupo de guardias en la sala de interrogatorio, lo trajeron aquí, desorientado y exhausto, y lo único que lo mantenía unido en esta fría habitación era su ira. No entendía bien por qué lo habían traído allí cuando la única razón que le dieron fue algo que él no consideraría un delito. Aún estaba reconstruyendo las extrañas costumbres y la rígida estructura social de este Belobog. Esta vez, sin embargo, era diferente. No solo estaba confundido, estaba preocupado. Había ayudado a la doctora Natasha y a su gente, los mineros y marginados del inframundo, cuando intentaron evitar que las autoridades del mundo exterior se lo llevaran. Todos tenían claro lo que le sucedería una vez que las autoridades lograran capturarlo. Sabían lo que estaba a punto de ocurrir una vez que lo trajeran aquí. Apretó los puños, los recuerdos lo inundaron. El sonido metálico de los picos, los rostros decididos de los mineros, la mirada aguda e inteligente de Natasha, sus manos delicadas mientras limpiaba sus heridas. Habían luchado con ahínco, aún sabiendo el precio. Y ahora, por su culpa, sufrían, probablemente también estaban encarcelados. «Espero que estén bien», susurró.
Las palabras fueron un aliento frágil en el silencio opresivo. Los imaginó, magullados y maltrechos, probablemente en celdas similares a la suya, o peores. Pensarlo le revolvió el estómago de culpa. Había visto destellos del poder que albergaba el supramundo, la arquitectura elegante e imponente, los rostros inexpresivos de los arquitectos. Sabía que no serían indulgentes. Se pasó una mano por su pelo rubio y puntiagudo, con creciente frustración. ¿De qué lo acusaban? Ni siquiera le habían dado una razón. Simplemente habían llegado, con sus uniformes tan austeros y fríos como la ciudad misma, y se lo habían llevado a rastras. Era una variable, un desconocido, y en Belobog, desconocido significaba peligroso. Sus pensamientos vagaban, persiguiendo los borrosos contornos de un pasado que apenas había recuperado. Konoha, la aldea oculta de la hoja. El nombre, antes un eco lejano, ahora resonaba con una claridad agridulce. Habían sucedido tantas cosas desde que despertó en este mundo extraño que no había tenido la oportunidad de ahondar en su pasado, de sentirlo de verdad. Cerró los ojos y un torrente de imágenes lo invadió. La risa resonando en el Ichiraku Ramen, el vapor sabroso llenando el aire. Compartiendo una paleta con Jiraiya, la cálida y pegajosa dulzura derritiéndose en su lengua. Los rostros familiares de sus amigos. Sakura, su mirada decidida. Sasuke, su distante indiferencia ocultando un profundo vínculo. La dulce sonrisa de Hinata, los recordaba a todos, sus voces, sus peculiaridades, la melodía única de su presencia. Los extraño, susurró, con lágrimas en los ojos y un nudo de anhelo apretándole el pecho. Deseaba desesperadamente volver a esa vida, con los amigos que consideraba familia. Por primera vez desde que despertó allí, comprendió la profunda verdad. Tenía un hogar, un lugar al que pertenecía. La alegría lo invadió, seguida rápidamente por la escalofriante comprensión que acompañó el recuerdo de su muerte. Recordó la cuarta gran guerra ninja, la brutal lucha, la reñida victoria y el agotamiento final y abrumador que lo condujo a la muerte. Había luchado con todas sus fuerzas y había ganado, había rescatado a Sasuke, pero entonces, se había desvanecido. Se había ido. Había muerto. Morí. El peso de esa revelación se apoderó de él, una carga aplastante. No hay vuelta atrás, las palabras fueron un susurro al principio, y luego se convirtieron en una comprensión aplastante. Se le hizo un nudo en la garganta y dejó escapar un suave sollozo, que el aire frío ahogó. Estaba atrapado en una especie de purgatorio cruel, recordando una vida que jamás podría recuperar. Sin ser vista ni notada, una burbuja oscura y arremolinada se materializó cerca de su cabeza y desapareció con la misma rapidez, dejando una pequeña bolsa cerca de su cuerpo tendido. ¿Y ahora qué demonios se supone que debo hacer? Rugió, con una mezcla de dolor y frustración en la voz. Sus esfuerzos por recuperar la memoria solo habían aumentado su sensación de desplazamiento. No tenía hogar, ningún lugar al que pertenecer de verdad. ¡Bam! Se puso de pie de un salto, impulsado por la ira, y golpeó con el puño los barrotes de acero de su celda. El metal se dobló y se abolló bajo el impacto, un testimonio de su fuerza, un gruñido de protesta cuando la fuerza del golpe creó una ola de aire. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Para su sorpresa, una figura apareció al otro lado de los barrotes, alguien a quien reconoció. Era Serval, la primera persona con la que había conectado en este mundo confuso. Su expresión era de preocupación, no de miedo. La corriente de aire le hacía ondear el pelo. El sonido resonó, llamando la atención. Serval, con su cabello rubio como un toque de calidez en el frío y gris entorno, estaba de pie fuera de su celda, con los ojos abiertos, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Verlo, un torbellino normalmente enérgico, ahora sumido en la desesperación y la furia, la había sobresaltado. Su voz era suave, teñida de una tranquila tristeza. «Estás llorando». Naruto, sobresaltado por la ira, levantó la cabeza de golpe. Ni siquiera la había visto allí.
La vergüenza y una oleada de vergüenza lo invadieron. Se frotó los ojos con el dorso de la mano. El escozor le sirvió como una grata distracción del dolor en el pecho. Ambos permanecieron en silencio, sin saber qué decir. Naruto temía lo que ella pudiera pensar de él tras presenciar su ira y sus lágrimas. Serval, por otro lado, se resistía a decir nada, temeroso de que ella pudiera herirlo aún más con sus absurdas habilidades comunicativas. El silencio flotaba entre ellos, roto solo por el leve zumbido de las instalaciones. Entonces, con una sonrisa vacilante, dijo: «Hola». Naruto repitió su saludo. «Hola». Se desplomó en el suelo, apoyándose contra el acero doblado de su celda, tratando de parecer indiferente a pesar de los barrotes abollados y las marcas de lágrimas en su rostro. Serval no parecía convencida. Dio un paso tímido hacia los barrotes, con la mano cerca del metal deformado. «¿Eras tú?», preguntó, con la voz cargada de asombro y un toque de aprensión. Naruto evitó su mirada, concentrándose en el suelo mugriento. «Sí», gruñó. No quería dar explicaciones. «Entonces, Naruto». Ella imitó su posición al otro lado de los barrotes. «Hoy», empezó con una risita juguetona, «que recordabas tu nombre». Se había preocupado al conocerlo, pues había perdido la memoria, pero también se alegró por él, ya que la había recuperado. «Sí», respondió Naruto con voz monótona. Sí, recordaba su nombre y todo lo que conllevaba, y deseaba haber permanecido en su ignorancia anterior. «Entonces, ¿qué pasa? ¿No debería ser algo genial?», preguntó, frunciendo el ceño con confusión. Él apartó la mirada. El peso de sus recuerdos lo oprimía. Ella se acercó más a su espalda. Se convenció a sí mismo de que ocultárselo a sí mismo no haría ninguna diferencia. Al principio, sí. Soltó un largo suspiro, y el aire se le escapó como un globo desinflado. Recordó la primera sensación de recuperación, su nombre, sus amigos, sus seres queridos. Eso lo impulsó a dar lo mejor de sí y a rescatar a todos en las minas, pero entonces la horrible verdad salió a la luz y todo se derrumbó. No podía explicarle a Serval por qué se sentía tan desesperanzado, tan desconectado. Lo recordaba todo, pero Serval pareció comprender el peso tácito de sus palabras. «No tienes que contarme lo malo, ¿sabes? Puedes contarme solo lo bueno». «No soy tan curioso, Naruto». Escucharla decir su nombre le pareció extraño. No era un nombre que esperara en este mundo, pero a ella le gustó. Naruto la miró a los ojos con un destello de esperanza. «Entonces, te contaré sobre mi primer día como ninja». Naruto se recostó contra el frío acero, con una leve sonrisa en los labios al comenzar su relato. «Bueno, la primera misión que tuvimos como equipo 7, se suponía que era simplemente atrapar un gato. No cualquiera, claro está, sino la mascota consentida de la esposa del daimyo. Era gorda y rápida. Lo perseguimos por toda la aldea, Sasuke y yo. Sakura solo se quejaba. Rió entre dientes, recordando lo absurdo del asunto. Resulta que esa era la forma en que Kakashi-sensei nos ponía a prueba, para ver si podíamos trabajar juntos. Serval escuchaba atentamente, con sus ojos azules abiertos de par en par por la curiosidad. ¿Un gato? ¿Esa es tu primera misión como ninja? No acababa de comprender el concepto de ninja, pero el entusiasmo de Naruto era contagioso. ¿Sí? Sonrió Naruto. Parecía fácil, ¿verdad? Pero Kakashi-sensei nos dio muchas sorpresas. Después de eso, las cosas se pusieron aún más locas. Teníamos que proteger a Tazuna, el constructor de puentes. Resultó que era el objetivo de un tipo muy peligroso, Zabuza. Era un ninja renegado de la niebla oculta, un auténtico genio con una espada gigante. Creíamos que solo éramos guardaespaldas, pero terminamos en una verdadera lucha por nuestras vidas. Serval jadeó suavemente. ¿Una espada gigante? ¿Era tan grande como el rifle que sostenían los guardias? Naruto rió. Más grande. Mucho más grande.
Era como cargar con un bloque entero de metal. Y Zabuza, era despiadado. Esa fue la primera vez que comprendí realmente lo que significaba luchar por algo en lo que creías. Estábamos protegiendo a Tazuna, pero parecía que estábamos protegiendo la idea de que la gente pudiera vivir en paz. Continuó, contando historias de rescates audaces, entrenamientos intensos y las peculiares personalidades de sus compañeros. Describió la serenidad y la amabilidad oculta de Sasuke, el ingenio agudo y la fuerza secreta de Sakura, y la máscara omnipresente y la sorprendente sabiduría de Kakashi. Incluso le contó la vez que tuvieron que trepar a un árbol usando solo chakra, una extraña energía que fluía a través de él. Serval escuchaba absorta, y su tristeza inicial se transformó en genuino interés. Se acercó a los barrotes, con la barbilla apoyada en la mano. ¿Chakra? Eso suena a piedras geomédula extraídas, la energía que alimenta nuestra ciudad. Naruto hizo una pausa, pensando. Quizás sea algo así. Es la energía que usan los ninjas para hacer cosas geniales. Hizo una demostración rápida de un sello manual, con un destello de energía azul danzando en la punta de sus dedos antes de desvanecerse. Así. Serval abrió mucho los ojos. ¡Guau! ¿Crees que podrías enseñarme? Naruto rió entre dientes. Quizás algún día. Requiere mucho entrenamiento. Suspiró, con un dejo de melancolía volviendo a su voz. Pero en aquel entonces, parecía que todo era posible. Éramos jóvenes, llenos de energía, e íbamos a cambiar el mundo. Un silencio reconfortante se instaló entre ellos. El frío del calabozo pareció disminuir, reemplazado por la calidez de las historias compartidas. ¿Sabes?, dijo Serval en voz baja, rompiendo el silencio, esas historias parecen indicar que tenías muchos amigos. Que pertenecías a algún lugar. Naruto asintió, con la mirada fija en la ventana lejana. Sí. Éramos un equipo. Una familia, en cierto modo. El recuerdo del vínculo con sus compañeros, aunque agridulce, le trajo una sensación de calidez. Mientras continuaba contándole sus historias, le contó sobre la formación caótica del equipo 7 y sus otras facetas, el temperamento de Sakura y la fría indiferencia de Sasuke. Describió cómo finalmente se convirtieron en un equipo. Le contó las innumerables batallas que enfrentaron y la gente que conocieron en su camino. Serval escuchaba absorta, con los ojos abiertos, con una mezcla de incredulidad y fascinación. Sus historias eran increíbles, nunca antes las había escuchado. Es increíble. Exclamó, con la voz llena de auténtico asombro. Las historias eran un torbellino de acción, camaradería y hazañas imposibles. Amigo mío, tuviste una de las aventuras más increíbles que he oído, dijo, tocándole la mejilla juguetonamente a través de los barrotes. Su expresión era una mezcla de asombro y envidia juguetona. Estoy tan celosa, Naruto. Quiero vivir aventuras increíbles como esa. Una pequeña sonrisa tímida se dibujó en el rostro de Naruto. La nube oscura que se había posado sobre sus pensamientos comenzó a disiparse, reemplazada por un destello de calidez. Recordó un momento, una lección de Kakashi-sensei, no de una gran batalla, sino de un día cualquiera. El recuerdo afloró sin que lo llamara. Kakashi-sensei, creo recordar lo que me dijo. La gente debería necesitar hablar con otras personas todos los días, aunque sea una charla trivial, murmuró, casi para sí mismo. De lo contrario, sus corazones se oscurecen y se tornan solemnes. Hablar con otros crea lazos, amistad y camaradería. Amplía la mente y te hace sentir agradecido de estar vivo. Así somos los humanos. Se quedó en silencio, perdido en el recuerdo, sin darse cuenta de que su recitación tranquila no había sido completamente privada. Ejem. Serval fingió toser para llamar su atención. ¿Oíste eso?, preguntó un poco alarmado. Serval sonrió con un brillo travieso en los ojos. Hasta la última línea. Jejeje. Ella soltó una carcajada, alejándose de la celda con una sonrisa burlona.
El rostro de Naruto se sonrojó. Cállate. No te atrevas a decirle a nadie que dije eso. Oh, qué asco. Jadeó Serval, agarrándose el estómago, con lágrimas de risa acumulándose en sus ojos. Lo señaló, sin dejar de reír. Ella estalló en carcajadas, llamándolo cursi. Estuvieron hablando un rato, hasta que ambos se quedaron sin aliento y riendo. Tras unos minutos de risas agotadas y acusaciones juguetonas, ambos volvieron a sentarse, y un silencio reconfortante se instaló entre ellos. Serval por fin recuperó el aliento. Lo siento, dijo, aunque aún conservaba una sonrisa. Fue un poco vergonzoso, pero, la verdad es que me encanta. Tiene sentido, ¿sabes? Nunca pensé que alguien pudiera expresarlo con esas palabras. Naruto solo pudo sonreír, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Bueno, dijo Serval, con la curiosidad despertada de nuevo, tengo que preguntarte. ¿Dónde están las orejas de animal y tus 9 colas peludas? Parecía sinceramente decepcionada por su ausencia, y admitió. Casi no te reconocí sin ellas. Ah, eso, sonrió Naruto, y una chispa familiar regresó a sus ojos. Realizó una serie de sellos manuales familiares, manteniendo el jutsu de transformación que había estado usando instintivamente desde que despertó en ese lugar. Dejó que la ilusión se desvaneciera y, con una nube de humo, un par de orejas de zorro brotaron de su cabeza, moviéndose ligeramente. Tras él, 9 magníficas colas de color naranja dorado se agitaban suavemente. Dame. Serval extendió los brazos, con los ojos brillantes de alegría. Naruto obedeció, alargando las colas y acercándolas. ¡Ja! Exclamó Serval, con los ojos brillantes de placer mientras abrazaba las suaves y voluminosas colas. Estaban sorprendentemente limpias, e incluso olían ligeramente a sol, un efecto residual de su chakra. ¿Por qué los escondes? Preguntó con la voz amortiguada por el pelaje. Aprendí rápidamente que soy el único aquí con este tipo de rasgos, explicó Naruto, aplanando ligeramente sus orejas de zorro, molesto al recordar las miradas que había recibido. Además, la última persona que los vio así se desmayó. No puedo permitir que vuelva a suceder. Se estremeció. Incluso podrían experimentar conmigo si algún científico inquietante los descubriera. Recordaba vagamente los inquietantes experimentos de Orochimaru de su vida pasada. Pero es tan esponjoso. Rió Serval, hundiendo aún más su rostro en el calor de sus colas, con los ojos brillantes. Bueno, gracias, dijo Naruto, riendo mientras la veía disfrutar. Entonces, ¿tus amigos también tenían colas esponjosas como tú? Preguntó de nuevo mientras aún disfrutaba del momento. Ah, Naruto hizo una pausa, sus pensamientos volviendo a sus recuerdos. No lo hicieron. Intentó recordar algún caso en el que sus amigos tuvieran rasgos similares, pero solo podía recordar el poder puro e indomable del Kyuubi, no esa parte inherente de sí mismo. Intentó profundizar, pero el recuerdo era borroso, incompleto. Suspiró, dándose por vencido por ahora. Entonces, Serval, ¿qué haces aquí? Preguntó Naruto. Me alegra volver a verte, pero ¿no es esto una prisión? ¿Y por qué soy el único aquí? Observó las celdas vacías que bordeaban el pasillo. Oh, soy guardia aquí, respondió ella con indiferencia. Naruto parpadeó, completamente confundido. ¿Una adolescente como guardia? ¿En serio? Sí, ¿recuerdas a mi papá? Le dio un codazo juguetón. Sí, recordó al intimidante padre de Serval, el jefe de administración, y el desafortunado incidente que involucró una cantidad de fuerza mal aplicada y un diente frontal astillado. Esta es su forma de castigarme por intentar seguir mis sueños. Jeje. La expresión de Serval era una mezcla de fastidio y resignación. Naruto asintió comprensivo, aunque la situación seguía siendo extraña. No te preocupes, es solo por hoy, le aseguró Serval, poniéndose de pie de un salto y adoptando una pose de autoridad fingida.
Tiró del uniforme de guardia, que le quedaba demasiado pequeño. Y además, eres mi único recluso. Así que, si te portas mal, quizá tenga que usar esto. Con un gesto elegante, sacó una porra corta y negra que crepitaba con electricidad azul que ella misma había fabricado, retándolo con el rostro a que la pusiera a prueba. El rostro de Naruto se ensombreció. Recordó esa vara eléctrica. Había experimentado sus cualidades persuasivas en carne propia durante su confusión inicial, sin memoria. La miró con tristeza. Por favor, no. Serval suspiró, y su actitud juguetona se desvaneció. Entonces, dijo Serval, rompiendo por fin el cómodo silencio que se había instalado entre ellos, mineros salvados, el submundo ya no está tan sumergido, Belobog, algo agradecido, pero aquí estás. Chasqueó la lengua para terminar su declaración. Menudo lío. Naruto suspiró, un sonido familiar que ahora parecía más pesado, agobiado por la fatiga y el fantasma de traumas pasados. No tienes que decírmelo. Pero quiero entender, insistió Serval, con su rostro juvenil surcado de genuina curiosidad. Las acusaciones son, como mucho, endebles. Unas tonterías sobre entrada no autorizada, incitación a disturbios, posible interrupción de la red eléctrica, etc. Todo mientras ignoran convenientemente que rescataste a esos pobres seres de una mina en colapso. Si yo fuera tú, ladeó su cabeza rubia platino, en cuanto despertara en esta pequeña habitación gris, con poderes como los tuyos, me habría ido. Puf. Ni un adiós, ni un gracias, solo una nube de humo y un guardia muy confundido. Señaló la cadena rota de su brazo. Aún podrías hacerlo. Este lugar, no les debes nada. Ni siquiera eres de aquí. La mirada de Naruto se desvió hacia los eslabones rotos. Trazó los bordes dentados con la yema de un dedo calloso. Sí, dijo en voz baja, con una voz que desmentía su apariencia juvenil. Con otro suspiro, miró a Serval. Sus ojos azules tenían una profundidad que la sorprendió. Mi fuerza, no sirve de nada si voy por ahí destrozando cosas. Advertí a esos guardias de melena plateada. Les dije que se alejaran. Pero, su voz se fue apagando, y un destello de algo oscuro cruzó su rostro. ¿Pero? Serval preguntó suavemente. Pero seguía teniendo miedo, admitió, con una confesión sorprendentemente vulnerable. Si simplemente desapareciera, causara problemas, lo primero que harían sería volver al inframundo. La miró a los ojos, con una intensidad inquebrantable. Natasha. Bache. Me ayudaron. Son buenas personas. No puedo arriesgarme a que sufran por mi culpa. Serval arqueó las cejas. ¿Entonces se trata de ellos? Siempre se trata de proteger a quienes te importan, dijo Naruto, con un atisbo de su habitual determinación resurgiendo. Incluso en un lugar nuevo. Sobre todo en un lugar nuevo. Mi poder aquí, es incierto. Podría ser la solución a todo, o podría empeorar las cosas. Si el precio de mi libertad es su seguridad, entonces no es libertad en absoluto. Se recostó en su silla, y el movimiento hizo crujir el metal. Y en cuanto a la sentencia, se encogió de hombros. Francamente, Serval, he pasado por cosas peores. Esto es pura burocracia frustrante. Tengo ideas. Probablemente podría fingir mi propia muerte y estar tomándote en un barrio más tranquilo al atardecer. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Pero ahora mismo, estoy cansado. Se pasó una mano por su pelo rubio y puntiagudo, enredándose los dedos en los mechones. Mis recuerdos han estado volviendo a pedazos. No todos son buenos. Es como revivir viejas batallas, viejas derrotas. Mentalmente, no estoy al 100% ahora mismo. Correr, luchar, es agotador incluso pensarlo. Serval lo observó, y su habitual sonrisa juguetona dio paso a una expresión pensativa. Al principio lo había visto como un alborotador más, aunque con una energía increíblemente potente.
Pero la vulnerabilidad que mostraba, su genuina preocupación por los demás a pesar de su propia situación, fue inesperada. ¿Sabes?, dijo lentamente, golpeándose la barbilla con el bolígrafo, para ser alguien capaz de demoler este edificio con un estornudo, en teoría, claro, eres terriblemente considerado. Naruto rió suavemente, un sonido bajo y retumbante que carecía de su habitual bullicio. Considerado, o quizás solo lo suficientemente herido como para conocer las consecuencias de ser imprudente. No siempre fue así, pero aprendió que sus acciones tenían consecuencias y que ningún humano puede resolverlo todo, a pesar de los increíbles amigos y familiares que había perdido. Serval Landau se sintió extrañamente impresionada por el hombre poderoso, aunque cansado, sentado frente a ella. No solo era fuerte. Llevaba una carga, y en esa carga, vislumbró una fuerza que no había experimentado antes. Entonces tengo suerte de tenerte como amigo. Sí, el ánimo de Naruto volvió a decaer. Sus palabras fueron muy pensativas, pero recordó el breve respiro que le ofrecieron sus recuerdos y la compañía de Serval desapareciendo. ¿Tienes algún consejo? Serval comenzó a enumerar las diversas pruebas que enfrentaban las personas en este mundo, pero en el caso de Naruto, sus orígenes desconocidos y sus extraordinarios poderes eran los principales puntos de fricción. También mencionó las acusaciones contra él por la destrucción de las minas y otros incidentes, acusaciones que sabía que su padre había inventado, aferrándose al recuerdo de su diente roto. Serval pensó un momento. No te preocupes, tengo una amiga. Tiene voz y voto, con ciertas condiciones, le aseguró Serval con la mirada llena de determinación. Hablaré con ella. Gracias, Serval, dijo Naruto, ofreciendo una sonrisa derrotada. Bueno, hasta entonces, dijo Serval, intentando darle un toque de humor a la situación. ¿Quieres ver mi nueva guitarra? Aunque sigue siendo un instrumento experimental. ¡Qué genial! Los ojos de Naruto se iluminaron cuando Serval sacó una reluciente guitarra metálica, cuya superficie estaba adornada con vibrantes tonos. A pesar del peso de su pasado y la incertidumbre de su futuro, una chispa de asombro infantil se encendió en su interior. Incluso en esta extraña y fría prisión, un rayo de esperanza, alimentado por la inesperada amistad de un guardia adolescente, seguía vivo. Y listo, edad. Naruto. Parece un chico de 16 años, es decir, la edad de Naruto Shippuden. Serval. 13 Gepard. 11 Natasha. 18 Oleg. 38 Lucas. 7 CL. 7 talento clones de múltiples sombras, manipulación e ignición del fuego, técnica de transformación, cómo ocultó sus rasgos de zorro. Adiós,